¿Es igual a hacer un pan de calabaza con y sin gluten? En este video hago las dos versiones y te cuento todas las diferencias. Así que comencemos. En un vaso o en una licuadora agrega 90 gramos de calabaza cocida o puré de calabaza, 80 gramos de azúcar, 120 gramos de leche vegetal, 6 gramos de vinagre y 68 gramos de aceite de oliva. Licúa y en un bowl combina 172 gramos de harina, 6 gramos de polvo de hornear, 1 gramo de bicarbonato y 7 gramos de pumpkin spice o especia para tarta de calabaza. Esta es una combinación de canela, jengibre en polvo, nuez moscada y muchas veces tiene clavos de olor y pimienta dulce. Mezcla todo hasta integrar muy bien y esto desde ya huele súper rico. En un bowl agrega la mezcla de calabaza, el azúcar, la leche y el aceite. Tamiza la mitad de los ingredientes secos y en la otra mitad de la harina agrega 18 gramos de naranja confitada. También podrías cambiarla por arándanos u otro fruto deshidratado de tu gusto. Y este paso sí me parece importante no saltárselo porque como la piel de la naranja, al igual que los arándanos y otros frutos deshidratados, es un poquito azucarada en la superficie, se suelen pegar y juntarse todos en un mismo lugar. Entonces con esto estamos asegurando que queden mejor distribuidos dentro de la mezcla. Tamiza la otra mitad de la harina y estas ya las vamos a agregar. Integra todos los ingredientes, yo te recomiendo hacerlo con un batidor de alambre. Voy a agregar 5 cucharas más de leche vegetal porque ya absorbió muchísima humedad. Agrega también los trocitos de naranja y 25 gramos de semillas o pepitas de calabaza. Mezcla todo muy bien hasta que todo esté bien integrado. Lleva la mezcla a un molde previamente engrasado, muévelo un poco para nivelar la superficie. Opcionalmente, para decorar la superficie, agrega 32 gramos de harina en un bowl, 12 gramos de azúcar en polvo y si quieres la puedes saborizar con media cucharita de canela. Mezcla los ingredientes secos y agrega 14 gramos de aceite de coco. Mezcla tratando de crear pequeños grumitos. Algo parecido a esto, junta un cuchillito y haz una línea en el centro para que se abra mucho mejor durante el horneado. Y ya lo único que queda haciendo falta es poner el crumble o la galleta, poner unas pepitas también por encima. Lleva al horno y hornea por aproximadamente media hora. Una vez pasada media hora, revisa con un cuchillo si ya está listo. Aquí le falta un poquito más. Pasados 7 minutos vuelve a revisar. Aquí parece que ya está, así que lo vamos a sacar. Desmóldalo y déjalo enfriar completamente antes de partirlo. Ponemos 181 gramos de leche vegetal, es la misma cantidad que pusimos en la otra receta. 60 gramos de aceite de oliva, aquí hay 8 gramos menos, y 20 gramos de vinagre de manzana para que nos ayude a cortar mucho más la leche. Licúa. Una de las grandes diferencias es que aquí hay diferentes clases de harinas y almidones para poder tratar de imitar al gluten. Sin embargo, también es necesario agregar otros ingredientes como son la chía, la linaza o la goma santana para generar un poquito más de estructura y que no se desmoronen después de hornear. Agrega los ingredientes secos, 10 gramos de polvo de hornear y 3 gramos de bicarbonato. Mezcla muy bien. Agrega una octava de cucharita de goma santana que no solamente nos va a ayudar con la estructura, sino que también va a retener un montón de humedad después del horneado. Tamiza la mitad de los ingredientes secos. Cuando termines de mezclar y todo esté bien integrado, deja reposar por 10 minutos antes de agregar las cascaritas de naranja y las semillas de calabaza. Se deben dejar descansar para que las harinas y los almidones de esta receta puedan absorber e hidratarse y que el resultado sea mucho más suave. Pasados los 10 minutos, agrega los trocitos de naranja, las semillas de calabaza y mezcla con una espátula. Una vez todo esté bien incorporado, llévalo a un molde previamente engrasado y repite los mismos pasos. Y lleva a hornear por 30 a 35 minutos aproximadamente a 170 grados centígrados. Pasados 40 minutos, desmóldalo y déjalo enfriar completamente.
Estas dos ya están completamente frías. Aquí la principal diferencia hasta el momento es que la que tiene gluten creció muchísimo más por la capacidad que tiene el gluten de atrapar todas esas burbujas que se generan durante el horneado. Vamos a ver cómo está el interior, pero puede ser que esta receta requiere un poquito más de batido. En cuanto a textura, ambas están muy suavecitas. Realmente al tacto esta es mucho más esponjosa y está un tanto compacta, pero sigue estando suavecita. Aquí mi única observación es que esta parte de aquí nos está diciendo que esta receta tiene mucho líquido, así que de las 5 cucharas que agregué, solamente te recomendaría agregarle 2 cucharas y media a 3. Sea que decidas utilizar el pan de calabaza con gluten o el sin gluten, ambas versiones están muy húmedas y llenas de sabor. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle me gusta porque realmente me ayuda un montón. Nos vemos muy pronto.